Miren, yo hace unos mensajes atrás les compartía, creo, de un viaje que hice a Aruba con mi mamá. ¿Sí? ¿Se los compartí? Tenía esa duda. Bueno, resulta que yo trabajaba en una aerolínea, porque antes de ser muy felizmente mantenida por mi esposo, yo trabajé. Entonces, soy muy feliz mantenida, a mí no me da pena decirlo. Entonces, yo trabajaba en una aerolínea y yo tenía los boletos gratis como beneficio de ese trabajo. Así que mi primer viaje internacional fue con mi mamá y fue a Aruba. Ahora, las dos, se podrán imaginar la emoción, era la primera vez que salíamos del país y aquella aventura y aquella cosa. Y teníamos todo bien planificado, pero en el regreso, amigo mío, cuando nos estamos chequeando, me dice que el vuelo va full y que mi boleto, que era mi beneficio del trabajo, estaba sujeto a cupo. Yo quedé básicamente muy feliz y me dijeron de paso que el siguiente vuelo salía en 2 días. Ahora, ¿qué te quiero contar y por qué yo pensaba en esta situación? Porque realmente de todo lo que a mí me preocupó en ese momento y a mi mamá, lo único que nos importó es ¿dónde vamos a pasar la noche? ¿Les ha pasado? O sea, a mí no me importaba ni qué iba a comer, que ya no teníamos dinero, porque yo a último momento me compré un reloj que me miró, yo lo miré y dije, ese reloj es mío, ya me estoy montando en el avión. Entonces yo pensaba, ¿dónde voy a pasar la noche con mi mamá? Y también recordaba otra situación, cuando yo tenía como 12 años, estábamos de vacaciones en San Cristóbal y luego mis papás dijeron, vámonos a Mérida, 4 días, primera semana de enero, qué divertido. E íbamos 5 en ese carro, llegamos a Mérida como a las 3 de la tarde, y mis papás comenzaron, yo estaba chiquita, pero esas cosas que tú te acuerdas, mamá, yo me acuerdo de esos momentos. Y mis papás empezaron a bajarse y decían, disculpe, para dormir aquí, una habitación o 2, no sé. Ocupado, full, ocupado. Y empezó a salir o a suceder el atardecer, amigo mío, y la cosa se empezó a poner de un tensa en ese carro, porque no teníamos dónde pasar la noche. Y mi mensaje esta mañana se llama, llegó la noche. Ahora, pensaba, ¿por qué será que ese temor a la llegada de la noche cuando estás desprevenido? ¿Te ha pasado? Mira, usted pudo haberse ido de viaje, usted pudo haber comido mal, usted pudo haberse dañado el carro en el camino, pero si usted sabe en qué hotel o en qué casa usted va a pasar la noche, usted en medio de todo tiene paz, ¿sí o no? Ah, bueno. Pues resulta que los miedos, que vamos a estar hablando de eso en parte hoy, hacen que en nosotros nos hagan como unas ansiedades y cuando llega la noche, amigo, eso empeora. Pero yo quiero ser hoy un poquito científica porque creo que podemos aprender algo de algunos estudios que estuve leyendo. Así que sígueme aquí, vamos a hablar del miedo. Un estímulo percibido como amenaza desencadena esta respuesta en la amígdala, que es una parte del cerebro. Esta activa las áreas del cerebro involucradas en la lucha o en la huida. Esto, escucha esto, provoca una serie de cambios corporales que preparan a tu cuerpo para ser más eficiente ante una situación de peligro. Entonces, básicamente, cuando tú y yo nos entra el miedo, cuando percibimos algo que nos da miedo, cuando creemos que estamos en una situación de miedo o cuando realmente tenemos razón para tener miedo, el cerebro mismo se encarga de disparar en nuestro cuerpo todo lo necesario para que usted pueda huir o, bueno, bien caleñamente como nuestro apóstol, dejar la peluca, amigo mío, porque el cuerpo es perfecto, ¿sabes? Pero entonces yo pensaba, ok, si las personas que le tienen miedo a la llegada de la noche, como mi hijo que en un momento tenía terror a la oscuridad, ya gracias a Dios pasamos por ahí, la pregunta es entonces, ¿cómo podemos huir de la noche? ¿Podemos? La noche va a llegar, ¿sí o no? Si usted le tiene miedo a la noche va a llegar. Ahora vamos más allá. ¿Cómo podemos entonces huir de las circunstancias difíciles de la vida? Que al igual que la noche, van a llegar, ¿verdad? Esas circunstancias que usted no pidió, usted no quiere que pasen, usted no las planea, es más, usted tiene terror que eso suceda, aunque ni ha sucedido. Pero al igual que la noche, llegan. Entonces, el problema básicamente es que comenzamos a vivir con miedo de que llegue esa noche o tenemos miedo durante ese pasar de esas horas oscuras. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Has estado en situaciones que parecen la noche más oscura de tu vida? ¿Sí? Puedes traer una ahí a tu mente, no la tienes que decir.
Ahora te pregunto algo más personal. ¿Tienes miedo ahora? ¿Estás afrontando una temporada difícil? No lo respondas, tranquilo. ¿Sabes? Si no es así, puedes irte a tu casa porque este mensaje no es para ti. Pero si es así, si tú has tenido miedo en algún momento de tu vida, si ahora mismo estás afrontando una situación difícil, una noche oscura, yo estoy segura que Dios va a hablar a tu vida esta mañana. Así que sígueme, no te pierdas nada, porque ¿sabes qué es lo más loco? Que muchas veces lo que Dios hace para tu bien es lo que nos da miedo. ¿Sabes por qué? Porque Dios hizo la noche para descansar, para dormir. ¿Cómo es posible que le tengamos miedo a algo que Dios mismo creó para que nosotros lo disfrutemos? Es un poquito incongruente, ¿verdad que sí? Pero así somos muchas veces. Y por supuesto, te voy a leer otra parte de otro estudio. Dice, dormir hace que uno se sienta descansado todos los días. Sin embargo, mientras uno duerme, no solamente la mente y el cuerpo se apagan durante toda la noche, sino que los órganos y los procesos internos trabajan arduamente. Esto es un dato científico. Ahora, me encanta. Me recuerda que Dios no hace nada por casualidad. Tú ves la naturaleza, ves cómo funciona la naturaleza, el clima, los animales, las montañas, los volcanes, y todo tiene una explicación. Tú ves el cuerpo humano y todo tiene una razón. Todos los órganos, aunque sea por una razón muy chiquita, ellos están cumpliendo un propósito allí en tu cuerpo. Amigo mío, las temporadas difíciles, aunque no las entendamos, tienen un propósito en tu vida y en la mía, porque Dios no obra con casualidades. Dios tiene un plan, tiene un propósito y todo se engrana perfectamente. Quiero decirte esta mañana, si Dios permite una situación difícil en nuestra vida, es porque forma parte de su increíble propósito para ti, para mí y para nosotros. ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Sabes, los momentos difíciles se hicieron para crecer, para avanzar, para retarte a ti mismo, para conocer algo nuevo de Dios y sobre todo para glorificar su nombre. Porque después que uno transita una situación difícil, tu vida se vuelve un testimonio para quienes están atravesando esa situación. Tu vida inspira a otras personas que quieren quizás dejarlo todo y dicen, no, pero es que mira, si él salió adelante de la mano de Dios, yo quiero a ese Dios. Así que como te decía, las temporadas difíciles, así como la noche, tienen un propósito en la vida. Y quizás tú hoy mismo te encuentras en una situación matrimonial, financiera, en tus estudios, en tus relaciones con amigos, desilusiones quizás de pareja. ¿Qué situación estás lidiando hoy que se volvió tu noche oscura? Esa noche temida. ¿Y a dónde llegas tú durante la noche? ¿Tienes un lugar seguro en este momento? ¿Tienes un lugar seguro donde pasar la noche? ¿Sabes? Me encanta que este estudio científico nos recuerda que así como la mente y el cuerpo se apagan durante la noche, pero que sin tú pensarlo, están trabajando arduamente algunos órganos en ti. Asimismo, mientras tú y yo descansamos en Dios, el favor de Dios trabaja arduamente, sin que tú lo pienses, sin que tú lo sepas, Dios está trabajando a tu favor. Nada es por casualidad. Si lo quieres aplaudir, aplauda, porque para mí eso fue algo espectacular. Es increíble pensar que cuando tú te duermes, que estás en lo más profundo, hay cosas sucediendo en tu interior que Dios hace intencionalmente para que tu cuerpo al otro día se despierte perfecto. Amigo, igual cuando usted descansa en Dios, usted puede descansar en Dios y saber que las cosas están sucediendo sin que usted lo piense. Eso es demasiado hermoso, ¿sí o no? Y yo creo que David, que es un personaje que hemos mencionado mucho, hemos hablado de él, seguramente tú lo has escuchado. David es el famoso que peleó contra Goliat, pero después David libró muchas batallas en su vida. Y David escribió los salmos. Si tú has tenido la oportunidad de leer los salmos, te has dado cuenta que David ha tenido mucho miedo, tuvo mucho miedo muchas veces. Y yo creo que David conoció lo que es tener una noche oscura. Y te voy a decir por qué. Te voy a citar dos frases. Él decía, ya te lo voy a poner por aquí, dice, no temas al terror de la noche, decía uno de los salmos. Amigos, si usted está escribiendo, no temas al terror de la noche, ¿cuándo usted se dice eso? Cuando esa noche está intensa. No temas al terror de la noche. Y David en otro salmo escribe, no se duerme el que me cuida.
¿Sabes? David decía, necesito descansar porque al otro día tengo una batalla, necesito dormir físicamente y puedo hacerlo porque no se duerme el que me cuida. Así que David conoció a un Dios que en medio de la noche más oscura estuvo a su lado. Y yo quiero que vayamos a la Biblia esta mañana, porque obviamente aquí vamos a profundizar en la Biblia, vamos a aprender la perspectiva de Dios del cielo para transitar las noches. Y te voy a estar hablando, si quieres tomar apuntes, hazlo, porque hay cosas que Dios habla y de repente después como que se nos pierden en el tiempo. ¿Sabes? De 3 momentos, 3 noches y 3 personas que fueron cruciales para que tú y yo sepamos cómo lidiar en la noche, es decir, cómo lidiar en la temporada difícil. Y número 1, le puse, la noche para pelear. Qué noche tan interesante, o la temporada para pelear. Y quiero hablarte de Jacob. Algunos saben quién es Jacob, algunos a lo mejor no. ¿Quién era Jacob? Era un tipo que básicamente había querido robar la bendición que le correspondía a su hermano mayor, la quiso robar para él porque tenía envidia, porque él quería esa bendición. Entonces él acude con mentiras, con engaños y logra robarse la bendición. Su papá se la dio, fue a él. Pero amigo mío, cuando su papá y su hermano se enteran de eso, usted podrá imaginar que esa casa ardió. Así que Jacob básicamente le tocó huir de su familia, dejarlo todo atrás por lo que había hecho y comenzar a construir una vida nueva, que con mucho sudor y lágrimas, si usted tiene la oportunidad de leer la vida de Jacob, construyó. Y al final del día, él logró familia, esposa, hijos, logró un negocio estable para ese momento, que era tener su ganado. Y cuando todo iba con el sol radiante de Aruba, resulta que Dios le dice, Jacob, quiero que vuelvas allá donde dejaste ese rollo encendido. Amigo, y ese sol se baja y usted se ve en medio de la noche más oscura de su vida. Jacob, dice la Biblia, que tuvo pánico, tuvo terror. ¿Qué iba a hacer su hermano? Matarlo y a su familia. Ahora no solo tenía temor por él, tenía temor por su familia, por lo que había construido. ¿Sabes? Y en medio de esa noche oscura, Jacob decide hacerle caso a Dios. Y dice la Biblia que él empieza a mandar adelante mensajeros, regalitos, como cuando usted mete la pata, ¿le ha pasado? Uno mete la pata y uno, ay, bueno, buenos días, un meme, una cosa para aligerar. ¿Sabes? Jacob metió tanto la pata y él tenía terror que su hermano lo matara y entonces comenzó a mandar regalos, mensajes y envió a su familia adelante y se quedó solo toda la noche. Quizás la peor noche de su vida. No sabía qué estaba sucediendo con su familia. Y en medio de todo esto, lo más absurdo es que en medio ya de una situación que era bastante compleja, sale un hombre en escena y le da batalla a Jacob. ¿De verdad? ¿Era necesario? O sea, ya suficiente la angustia. Pero no era necesario, hacía falta algo más. Y es que este hombre llegó y dice la Biblia que Jacob tuvo que pelear toda la noche y defenderse contra él. Y lo más loco es que terminó siendo un ángel de Dios. Y cuando Jacob no suelta esa pelea, yo me imagino, no me voy a dejar. Dice la Biblia que en un momento el ángel de Dios empieza a ver el amanecer, porque siempre que hay una noche sale el sol, amigo mío, empieza a ver el amanecer y dice, este tipo no se va a rendir. Y le golpea el muslo y ahí Jacob cae. Y cuando cae, entonces recibe la bendición del ángel de Dios, esa que había robado en un momento y que ahora no tuvo que robar, sino que pudo recibirla. Esa noche Jacob se aferró a la fortaleza que solo puede tener un hijo de Dios. Esa, escucha esto, que no te deja tirar la toalla aunque todo parezca perdido. Esa que tiene recompensa cuando sale el sol. Si tú eres un hijo de Dios y tú estás librando una noche de batalla que es para dar pelea, amigo mío, al igual que Jacob, no tires la toalla. Pelea hasta el último instante, que ese ángel tenga que golpearte el muslo porque tú dices, no me voy a rendir, esta es mi batalla, no te voy a soltar, dice la Biblia que él decía. ¿Sabes? Si estás viviendo una situación dura, no tires la toalla, persevera porque va a salir el sol, va a salir el alba y vas a ver la bendición de Dios. ¡Qué carácter tan envidiable el de Jacob!
De verdad, hay tanto que aprender de esta historia, sin embargo, la estamos viendo por encima, pero si tú quieres aprender, léela en tu casa, póntelo esta semana porque de verdad que es espectacular. ¿Sabes? Muchas veces el cansancio, lo difícil del entorno, las malas expectativas, le está yendo mal a todo el mundo, te dices todos esos engaños y cuando llega esa noche de pelea, usted ni siquiera quiere pelear. ¿Le ha pasado? Es que tú dices, es que ni siquiera... Ay, no, chamo, mátame. Mira, llévame. Señor, llévame ya. Porque es que tú dices, ¿para qué me voy a poner a pelear otra pelea más? Ya esta noche ya estaba suficientemente malo. No, amigo, de pelea, no tire la toalla, continúe y persevere como hizo Jacob para que reciba su bendición. Estemos dispuestos a pelear hasta que salga el sol. Entonces veremos la mano de Dios y sus promesas cumplirse. Ya sabes, cuando llegue la noche, no temas. Cuando llegue la noche, no temas, comienza a dar batalla de la mano de Dios para alcanzar las victorias más increíbles de tu vida, porque lo que vino después de ahí para Jacob fue espectacular. Entonces, la primera noche es la noche de dar pelea. En esa no tiramos la toalla. Segundo, otra noche, otro momento. La noche para enfocarte en lo importante. Wow, miren, la historia de Moisés. ¿Todos conocen la historia de Moisés? Levanta la mano para ver ahí si no la tengo que medio contar. Muy bien, vamos a repasarla. ¿Quién era Moisés? Moisés era un niño que desde que nació tenía un destino muy, muy importante y era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ese pueblo tenía 400 años batallando, siendo humillados, de esclavos, en mala situación, muchos años de vida, quizás precarias. ¿Se identifican algunos? Sí, años que tú dices, Dios mío, ¿hasta cuándo, Señor? 400 años tenía el pueblo diciendo, Dios, queremos algo, respóndenos. Y Moisés nace y viene una historia espectacular donde Dios lo va preparando, Dios lo cuida y Dios lo lleva a enfrentarse contra el faraón y decirle, ¿sabes qué? Tú eres el que vas a liberar a mi pueblo. Así que Moisés va y se enfrenta al faraón y libra unas batallas, escucha la voz de Dios muchas veces y finalmente el faraón accede y le dice, lárguense, porque es que tu Dios ya me tiene verde, lárguense, yo no quiero más problemas con tu pueblo. Y Faraón y el pueblo salen sumamente felices, alegres, agarran sus cositas y vámonos que nos dieron la visa para un sueño. ¿Les ha pasado? Entonces yo no tengo visa ahorita, un tema sensible, no debía haber tocado ese tema. Entonces van ahí caminando, chévere, y van siguiendo la nube que los guiaba literalmente una nube y el ángel de Dios los estaba guiando. Y se encuentran con que hay un mar que los tranca. Y tú dices, pero Dios, pero ¿verdad? Te vas a equivocar en el camino. Amigo, Dios no obra por casualidades. Y voltean y que se encuentran que el ejército, porque el faraón quiso matarlos. Es que ¿para qué los voy a dejar ir? Mejor vamos a matarlos. Obviamente Dios estaba detrás de todo eso. Y yo quiero leerte en la Biblia, específicamente en Éxodo 14, por qué Dios permite toda esta situación. Recuerden que estamos en la noche que es para enfocarte en lo importante. Éxodo 14, 15. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Entonces el ángel de Dios, nuevamente el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta, escucha qué espectacular, y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. ¿Durante? Ok, la nube fue obscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. ¿La está siguiendo? Qué belleza de historia. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y a la izquierda. ¿Sabes? Moisés pudo haber salido corriendo
con todas esas señales del cuerpo que leímos al inicio, al ver ese ejército venir contra él. Moisés pudo haberse puesto a gritar, como dice la Biblia, que la gente empezó, ¿por qué no nos mataste en Egipto, Dios mío? Para esto nos trajiste a este lugar. O sea, ¿para qué me tienes viva todavía? Para esto me hiciste casarme, para esto me hiciste empezar esa carrera, para eso me diste ese carro desgraciado, para eso me diste el trabajo. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Pues yo creo que Moisés pudo ponerse en esa situación, pero ¿sabes qué? No lo hizo. Dice la Biblia que Moisés decidió escuchar la voz de Dios, recibir la instrucción, enfocarse en lo importante y no solo sostuvo y obedeció, sino que él vio con sus ojos cómo Dios movía a su favor la nube, el ángel y cómo el viento sopló toda la noche. Amigo mío, si usted está en medio de una noche, de una dificultad, enfócate en lo importante. No te enfoques en los gritos, no te enfoques en el ejército. Ve, ponte sensible al Espíritu para que puedas ver cómo Dios está moviendo todo eso y está soplando durante la noche. Amén, a tu favor. Que las situaciones difíciles no silencien la voz de Dios. Y eso es lo primero que hacemos. Busco consejos, veo, me meto en rollo, hago otras cosas. Pero lo último que digo es, ok, Dios, ¿qué puedo hacer en medio de esta situación? Moisés lo hizo y tuvo su bendición. Que las situaciones difíciles no silencien la voz de Dios. Que siempre podamos ver su favor que nos acompaña. Moisés escuchó la voz de Dios y obedeció. Y toda la noche, quizás la peor noche de su vida y la peor noche del pueblo de Israel, permaneció firme. Yo me imaginaba, yo me imagino que la gente de ahí, porque yo sería una, obviamente, nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nadar. Y si estaba casada con Alejandro, pobrecito, porque obviamente uno drena con su esposa esas cositas. Y yo me imagino que Moisés estaría ahí y solo escucharía el está sucediendo. ¿Lo has escuchado? Quizás cuando todo se está cayendo a tu lado y tú cierras y tu esposa te dice, pero preocúpate, haz algo. Y tú dices, no, es que yo estoy escuchando el viento de Dios durante la noche. Esta historia es espectacular. Entonces, en las noches para pelear, no tiro la toalla hasta que salga él. No tires la toalla. Y en las noches difíciles me enfoco en lo importante. ¿Qué es lo importante? La voz y el favor de Dios en mi vida. Y la última noche, la noche 3, me encanta. La noche para descansar en Dios. Hablemos del último personaje de este mensaje, Daniel. Miren, ¿quién es Daniel? El chico que canta en la alabanza, ¿no? Él también es Daniel. ¿Sabes? Daniel era un joven, para que te pongas en contexto, que nació como príncipe del pueblo de Israel. Pero como uno no elige en qué país nace, ni en la época que nace, ni en la familia que nace, Daniel nació en una temporada muy difícil de Israel. Estaban de caída. Y vienen los babilonios y secuestran, matan al pueblo de Israel y se lo llevan a él al castillo con el rey, al palacio. Y le dicen, Daniel, te vamos a salvar la vida, pero ahora tú tienes que negociar tus principios, aprender nuestra cultura y adoptar todo lo que nosotros hacemos. Cómo comemos, cómo hablamos, cómo nos vestimos. ¿Y ustedes qué creen que Daniel hizo para salvar su vida? ¿No lo hizo? Daniel no lo hizo. Daniel dijo, así es la cosa. Bueno, yo puedo vivir aquí, pero yo no voy a negociar nada de lo que ustedes dicen. Y enfrentó situaciones muy difíciles, pero yo quiero mencionar una en específico. Dice la Biblia que en algún punto la gente lo odiaba, obviamente, y entonces él decide que no iba a adorar a otros dioses y que él no iba a dejar de adorar a su Dios en medio de lo que fuera. Así que eventualmente le toca al rey enfrentarlo y decirle, mira Daniel, estamos en 3 y 2, o te ajustas o te mando al foso de los leones, amigo. Y hay algo que me llama demasiado la atención y es que el pueblo de Israel, cuando hablábamos de la historia de Moisés, el pueblo de Israel nunca le dio frente al ejército, pero a Daniel sí le tocó. A Daniel mismo le tocó decir, pues mándeme a pasar la noche ahí, ¿qué vamos a hacer? O sea, él estuvo totalmente de acuerdo. Y dice la Biblia que él entra, lo meten en la fosa de los leones. Ahora, yo creo que Daniel pensaba esto, yo creo que es mejor creerle a Dios en una noche difícil que negociar mis principios.
¿Sabes? Si estás pasando una temporada que te está obligando a negociar tus principios, sigue firme, al igual que Daniel. Daniel prefirió meterse en el foso de los leones. ¿Y sabes algo? Daniel descansó más en el foso de los leones esa noche que tú en tu cama muchas veces. Y que yo. ¿Quiénes han sufrido de insomnio aquí? Yo, a mí me dan mis temporadas. ¿Sabes? Cuando tengo ansiedad, cuando hay un rollo, cuando cualquier cosa, inclusive cuando hay algo muy emocionante que viene, se me quita el sueño. Y eso es tan cruel, porque paso toda la noche despierta, dándole vuelta a la cabeza, amanezco horriblemente llevada y no cambió nada. Todo sigue exactamente igual. O sea, después de la mañana les ha pasado que tú dices, debí haber dormido. O sea, era como lo más importante en ese momento. ¿Sabes? El insomnio es cruel. ¿Por qué? Porque en la noche Dios la hizo para que tú descanses. Y al igual que Daniel ahí en el foso de los leones, que pasó la noche y pudo descansar, estoy segura porque ¿quién apareció? El ángel del Dios, por tercera vez. El ángel de Dios, dice la Biblia, que apareció, le cerró la boca a los leones. Me imagino que le diría, ya tranquilo Daniel, hasta mañana. Y Daniel diría, bueno, ok, pues vamos a dormir. O sea, imagínense esa situación. Entonces, en medio de esa noche, amigo, en medio de la noche que tú estás viviendo, descansa en Dios. Recuerda que cuando tú descansas, cuando tu mente y tu cuerpo se apagan, hay cosas sucediendo en nuestros órganos que tú no haces. Y así mismo, Dios está haciendo cosas a tu favor, iglesia. Dios está haciendo cosas en tu familia cuando tú descansas en Él. Amén. Durante esa noche. Quizás tú dices, wow, no salgo de una situación y otra situación y un golpe y otro golpe y el enemigo y el sistema y afuera y el país y el mundo y las guerras están diseñando cómo destruirte. Pero tú y yo, y ese es mi anhelo esta mañana, debemos recordar quién es el que estuvo con ellos esas 3 noches y quién es el que está contigo en tu casa esa noche y quién está contigo en tu trabajo esa noche oscura y quién está contigo en esa pelea, en esa situación, cuando abres la página del banco, cuando no tienes para pagar la universidad, cuando tienes problemas con tus hijos. ¿Quién está contigo? El mismo que estuvo con ellos 3. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Así que, ¿qué podemos rescatar entonces de estas 3 mini historias? En la noche para pelear, no tiramos la toalla hasta que salga. 2. En la noche difícil me enfoco en lo importante. ¿Qué es lo importante? La voz y el favor de Dios en mi vida. Y 3, y muy importante, en la noche también puedo descansar. La noche que Dios hizo para descansar. Esto es tener paz. Recuerda que mientras tú duermes, cosas suceden a tu favor. Puedes dormir porque Dios está obrando, está soplando su viento. Las noches son necesarias para que tu cuerpo descanse. Las temporadas difíciles, mala noticia, son necesarias. ¿Sí? Son necesarias, amigo, porque tú y yo crecemos, nos estiramos, conocemos algo nuevo de Dios en medio de esa temporada difícil. Entonces, es mejor descansar, ¿sí o no? Si igualito va a llegar, es mejor descansar. No hay circunstancias malas eternas. Todos son temporadas. En las 3 historias salió el sol, ¿sabes? Y yo colocaba aquí que en las 3 historias salía el sol. Jacob vio recibir su bendición, vio salir el sol. Moisés vio abrirse el mar y pasar en seco. Y Daniel le abrieron la puerta. ¿Y saben qué pasó? Terminaron metiendo al horno a los enemigos de él. Y dice la Biblia que no habían cruzado la puerta y ya se lo habían devorado. O sea, leones enfermos no eran. No era así que no, a lo mejor eran leones ahí desganados que el rey puso. No. Porque Dios siempre, tú sabes, se encarga de lucirse y de glorificarse. Dice la Biblia que cuando ellos cruzan la puerta, se los devoraron. Así que a ti también te va a llegar la noche, a tu familia, a tu familia le va a llegar el día, a tu situación le va a llegar el día. Espera que el sol salga. Y mientras tanto, no tires la toalla. Cuando tengas miedo, ansiedad, pánico, ojo, somos humanos. Todos tenemos estas situaciones difíciles, todos muchas veces tenemos miedo, pánico, terror, duda. Eso es válido, pero no nos quedamos allí, no nos quedamos estancados, porque recordamos quién es nuestro Dios. Recordamos, venimos a la iglesia, nos sentamos un día como hoy, Dios nos cachetea,
y vaya para la semana. ¿Les ha pasado? Yo espero que les esté pasando hoy como a mí me ha pasado esta semana estudiando este mensaje. Y la Biblia dice que Jesucristo afrontó situaciones, nos enseña, muy duras. Jesús pasó noches muy oscuras. Jesús llevó la carga del pecado entera. Eso se va a haber sentido horrible, ¿sabes? Pero ni Satanás, ni, o sea, como lo quieras llamar, ni el sistema, ni las circunstancias lo derribaron, amigo, porque la Biblia nos enseña que Cristo venció y nos hizo más que vencedores en Él. Ahora, si yo no cierro este mensaje diciéndote esto, estaría diciendo que luches en tus propias fuerzas. Y no es así. Es Cristo quien nos regaló esa victoria. Es a través de lo que Jesús hizo en la cruz, que Él, dejando su trono, el cielo entregó todo por ti y por mí, para que tú y yo no vivamos con miedo, porque si no, ¿para qué Jesús vino? O sea, la misma Biblia nos dice, te he hecho victorioso, ahora eres nueva criatura, ahora tienes un futuro, una eternidad asegurada, eres hijo de Dios. Amigo, vive como un hijo de Dios, recuerda quién es tu papá, recuerda lo que hizo Jesús en la cruz y recuerda que eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. ¡Qué belleza! Quiero leerte un Salmos que escribió David, el que cité al inicio, que escribía algunos salmos. Y yo creo que David aquí estaba teniendo una mala noche, como quizás tú hoy estés teniendo una mala temporada. Y dice, el Salmo 59, 16. Pero yo le cantaré a tu poder. Por eso aquí cada semana lo primero que hacemos es alabar a Dios y lo disfrutamos y lo gozamos y nos concentramos en el poder que hay cantando